Bueno, entonces hoy vamos a ver producción y empresa. Las empresas son las que se encargan de la producción de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, eso ya lo vimos, ¿sí? Cuando vimos oferta y demanda. Y la actividad económica productiva consiste en transformar materias primas y productos semi-elaborados o semi-producidos en bienes, ¿sí? Utilizando estos factores productivos, ¿se acuerdan, no? Trabajo, capital, ¿sí? Y otros factores que nosotros lo habíamos visto como tierra. ¿Cuáles son los objetivos, ¿sí? De estas empresas? Obtener ganancias, principalmente. Expandir su actividad, es decir, crecer como empresa y satisfacer tanto a sus clientes como a sus proveedores. Los factores de producción ya los hablamos: tierra, capital y trabajo. Y el proceso de operación necesita de los bienes de uso, ¿sí? Bienes activos fijos, maquinaria especializada, las plantas donde se produce, las líneas de ensamblaje o embalaje, ¿sí? Y la división de trabajo en distintas operaciones. Tamaño de las empresas. Podemos determinar así rápidamente 4 tipos de empresas según su tamaño. Las microempresas, que son los negocios chiquitos, ¿sí? Las pequeñas empresas, las medianas, y estas formarían juntas las pymes, ¿sí? Y las grandes empresas. ¿Cómo se organiza la producción dentro de estas empresas? A través de la eficiencia. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado de la eficiencia, es, recuerden, nosotros podríamos ser eficaces, Hacer las cosas bien. hacer las cosas bien, pero mejor si somos eficientes, En el menor haciendo las cosas bien en el menor tiempo tiempo, y con el menor menor costo. No, costo. sí. Muy bien. Lo que tienen que ser las empresas, tienen que ser conscientes la escala de producción que tienen. Las únicas que pueden tener economía de escala son las grandes empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen cantidad y a través de esa producción de cantidad pueden bajar sus costos fijos. Las pequeñas y medianas empresas no tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Ustedes me lo pueden contar. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de tener una economía de ¿Y, escala. y por qué no me explicás técnicamente? Yo se los enseñé. Tienen una frontera de producción. Sí. Tienen una FPP, ¿se acuerdan? Frontera de posibilidad de producción. Sí, lo que había. Cuando quieren producir a mayor escala, ¿qué les pasa? ¿Entra a jugar qué? ¿Qué ley? La curva decreciente, ley de la curva decreciente. La de rendimientos Punto decrecientes. decreciente. Es decir, cada unidad que yo produzco por encima de esa frontera, me Pérdida. sale carísima. Vale, Me carísimo. sale carísima. Sí. Pierdo. Ujú. Sí. Entonces, vamos a producir más. No, esperemos. ¿Qué capacidad? ¿Tenemos todos los factores productivos? ¿Tenemos capital? ¿Tenemos mano de obra? ¿Tenemos todos los otros factores? ¿Tenemos el proceso de operación formado con las maquinarias, con la planta que necesitamos? Si no, no. Ahora, ¿yo puedo pasar de una pequeña empresa a una mediana empresa? Una pequeña empresa, una mediana. Sí, puedo pasar. Sí, puedo, pero ¿qué tengo que hacer primero? Teniendo en cuenta la frontera de posibilidades. ¿Pero qué tengo que hacer? Invertir.
No. ¿Qué tengo que hacer antes? Planificar. Planificar. Entonces, yo no planifico para fracasar, sino que Planifico para crecer. fracaso por no planificar. Fracaso por no No planificar. planifica. Y nosotros, como país, fracasamos un montón de veces por no planificar. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, ¿qué es una empresa? Una empresa es una unidad económica de producción, ¿sí? ¿Que se encarga de qué? De combinar los factores productivos para producir un bien o un servicio. Recuerden el concepto de producto. ¿Qué es un producto? Es un bien o un servicio que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Está? Entonces, las empresas son unidades económicas que se encargan de transformar esos factores productivos en bienes o servicios. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Hay empresas que son comerciales y otras que son sociales. ¿Cuál es la diferencia? Es fácil la respuesta, ¿eh? ¿El beneficio de lucro? Bien. Unas buscan el lucro y otras son sin fines de lucro. ¿Está? Carmen está en una ONG que es una empresa social. No tiene objetivos de ganancia. ¿Ok? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, afirmar lo que usted decía, profesor. Bien. Ahora, ¿qué tipo de sociedades se forman, se pueden formar en la Argentina para desarrollar estas empresas? Las formas jurídicas que ustedes tienen son las empresas societarias que están bajo la ley 19.550, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Y las empresas individuales, ¿sí? Que puede ser un responsable inscripto, un monotributista, ¿está? Como había muchas empresas que tenían un dueño, hace no mucho tiempo se creó una forma de sociedad que se llama SAS, ¿sí? SAS, que es una sociedad de una persona. El concepto es como que marea un poco, porque una sociedad son dos o más personas, ¿no? Pero bueno, por una necesidad tributaria y jurídica se creó ese tipo de sociedades, que son sociedades de una sola persona. Sí. Creo que ahora la sacaron, profesor, eso, porque nosotros tratamos de ingresar para armarle a la gente que viene y tiene necesidades de armar alguna pequeña pymes y quisimos entrar al SAS, pero no está vigente ahora. No estoy seguro, lo tendría que buscar. Lo buscamos y lo averiguamos. Está bien, no sabía eso. Hay que derogar una ley para que pase eso, ¿eh? No sé por qué. Sí, seguramente porque tiene algunos requisitos especiales. Por eso También no la puede pudiste ser, formar. también puede Ahora ser una tenés las decisión opciones de política. monotributista, Sí. de monotributista social y de responsable inscripto. Lo que pasa es que el monotributista social está muy condicionado, ¿sí? Como paga una cantidad de impuestos muy reducida, no tiene muchas posibilidades. Tiene un límite de ganancia. Claro. Entonces ahí, y como las tablas, me voy un poquito, pero viene al caso para explicarlo. Como las tablas del monotributo están totalmente desactualizadas, ¿sí?
como la categoría más baja tiene un ingreso de 17.000 pesos por mes, ¿qué negocio vende eso? Eso lo tiene que vender por día, Sí. ¿no? Más o menos, porque si no, ¿cómo paga el alquiler y todo lo que tiene? Entonces, están muy desactualizadas las tablas, habría que actualizarlas, y entonces el tema del monotributo, la intención, y con esto termino esta parte porque no venía el caso de esto, pero tiene que ver con lo tributario, la intención de la AFIP es que sean todos responsables inscriptos, ¿sí? Eso quiere decir que lo que busca la AFIP es tener un mayor control sobre todos los contribuyentes, ¿no? Porque al ser responsables inscriptos y la facturación ser electrónica, ya el control que tiene la AFIP es mucho mayor. En cambio, con los monotributistas no tienen tanto control. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Bueno, con respecto a las empresas societarias, que era la ley 19.550, tenemos empresas de economía social, ¿sí? Empresas capitalistas y empresas personalistas. Yo no voy a entrar mucho en detalle en todas, ¿no? Pero sí en las que utilizan la mayoría de las empresas. Con respecto a las empresas de economía social, tienen una ley aparte, que es la ley de sociedades cooperativas. Y pueden ser de cooperativa laboral, ¿vieron? A veces que empresas que quiebran, que los trabajadores arman cooperativas para seguir trabajando en esa empresa. El Bueno, Bauen. ¿cómo? El Bauen. El Hotel Bauen. Bueno, sí, y hay Muchas una... más. Hay Y, frigoríficos y también. el molino, ¿no? Confitería El Molino y también una aceitera, bueno, Sí. varias. Y las cooperativas. Este tema de las cooperativas es un tipo de sociedad que se usa muy poco en la Argentina. Y yo tengo una teoría, ya la hablamos, y por ahí resulta medio odioso, ¿no? Decirlo, pero el argentino no es cooperativo. Entonces, por eso no se forman sociedades cooperativas. Yo creo que les conté un caso, pero se los vuelvo a contar porque tiene que ver con esto. Yo fui a dar una charla en el interior del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Bolívar, y le di una charla a pequeños productores, ¿sí? Agropecuarios. Y entonces, básicamente lo que yo les decía, ¿por qué si Pedrito tiene la sembradora, ¿sí? Y Juancito tiene la cosechadora, no se juntan en una cooperativa y hacen un uso intensivo de esas maquinarias y no tienen que comprar 2 sembradoras y 2 cosechadoras? Entonces todos asentían, que bien, está bien, es una buena idea. Pero cuando terminé la charla, viene Juancito y me dice, ¿sabe qué? Yo a Pedrito no le presto mi sembradora. Y entonces, es decir, cosas que serían, ¿entienden, no? El No ejemplo entendí. que les di. El tipo no Sí, entendió sí. nada, Roberto. No entendió nada. Entendía, pero no quería compartir. No, Entonces, cada uno, somos muy individualistas, entonces cada uno quiere tener lo suyo y no prestarle al otro. Y bueno, ¿por qué eso surge? ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar, ¿por qué pasa esto? Porque hay desconfianza entre uno y otro. Que yo le presto la sembradora, porque yo primero le tengo que prestar la sembradora y no estoy confiado que me preste la cosechadora cuando llegue su momento. ¿Entienden? Entonces viene por ahí. Pero en otros países, como por ejemplo en España y el aceite de oliva, si ustedes se ponen a investigar, la mayoría de las empresas son cooperativas y funcionan muy bien, y España es uno de los principales productores de aceite de oliva a través de lo que es la aplicación de empresas de economía social con sentido cooperativo.
¿Está? Lo que yo quiero que sepan ustedes, que en la Argentina hay una ley de sociedades cooperativas, se usa muy poco. Las que más se usan son las capitalistas. Las SA, sociedades anónimas, y las SRL, las sociedades de responsabilidad limitada. Les voy a dar algunas características básicas, ¿sí? Y después, en algún otro momento, por ahí profundizamos cuando ustedes avancen con el proyecto. Las sociedades anónimas tienen su capital formado por acciones. Algunas cotizan en bolsa y otras no. ¿Qué quiere decir esto? Existe una entidad que se llama la Comisión Nacional de Valores, donde le pide ciertos requisitos a las sociedades anónimas para poder cotizar en bolsa y que sus acciones se vendan al público en general. Otras no cumplen con esos requisitos y son sociedades anónimas comunes que no cotizan en bolsa. Las SRL tienen formada su capital por cuotas, ¿sí? Cada socio tiene una cuota y esas cuotas de capital no pueden salir fuera de la empresa. Ahora yo les voy a contar por qué. La cantidad de socios en una sociedad anónima es ilimitada. Puede tener la cantidad de socios que quiera. Pero nunca se sabe quiénes son, profesor. No sé, porque es anónima. Porque es anónima. Sí voy a conocer a la comisión directiva de esa sociedad, al presidente y a los que forman parte de la cúpula directiva de la sociedad. A los demás socios no los conozco. En cambio, en las SRL, ¿sí? Los socios no pueden ser más de 50, ¿sí? Tienen un límite y sí los conozco. ¿Cómo los conozco? Porque todas este tipo de sociedad, ¿sí? Y por ley, tienen obligación cuando se constituyen de publicar en el boletín oficial la constitución de la sociedad. Y ahí tengo los nombres de todos los socios. ¿En las anónimas no pasa eso? No, en las anónimas son anónimas, por eso se llaman anónimas. Sí, o sea, tienen que publicar en el boletín oficial y a los únicos que voy a conocer son a los directivos. Sí. O sea, profesor, que en la de responsabilidad, en la SRL tienen responsabilidades. Ahora vamos con las responsabilidades. Okay. Lo que vos tenés que saber que no son más de 50 socios y que yo conozco a todos los socios. Ok. Bien, con respecto a la responsabilidad, los dos tipos de sociedades son de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir responsabilidad limitada? Que responden solamente por los bienes de la empresa. No están afectados los bienes personales de los socios. ¿Se entiende? ¿Las dos? Es decir, yo voy contra Pérez, que es de la SRL Menganito, ¿sí? Sí. Yo puedo ir contra el porcentaje de capital que tiene esa persona dentro de la empresa, pero no puedo ir sobre su auto particular, sobre su casa particular, porque son sociedades de responsabilidad limitada. Ok. ¿Ok? Sí, sí. El principal en una sociedad anónima es el presidente. En una SRL es el socio gerente. ¿Está? Sí. Son, por si en algún momento les toca en su trabajo trabajar con algún tipo de estas sociedades, el principal en una anónima es el presidente, en una SRL es el socio gerente. ¿Está? Y básicamente lo que yo quiero que sepan es eso. Después, dependiendo qué tipo de empresas están dentro de los proyectos que ustedes están manejando, profundizamos, ¿sí? En estas sociedades.
Y después están las personalistas, que esto son sociedades particulares que no quieren, no me interesa que sepan mucho de esto, pero que las conozcan, que hay sociedades comanditarias y sociedades colectivas. ¿Está? ¿Sociedades de hecho, profesor? Sociedades de hecho, está buena la pregunta, la sociedad de hecho no es legal. ¿Por qué no es legal? Ven que no está acá adentro, no está acá adentro. Sí, Es sí. un tipo de sociedad creada por la FIP, ¿sí? Para aquellas personas que digan, bueno, yo quiero determinar que somos dos, son empresas chiquitas, ¿no? Si fueran más grandes estarían dentro de estas. Quiero determinar que somos Juan y Pedro. Juan tiene el 50 y yo tengo el 50, ¿sí? Y entonces ya queda determinado a los fines tributarios, ¿sí? De que Juan se hace responsable de pagar el 50% y Pedro del otro 50%. ¿Está? Sí, pero más allá de que esté aprobado por las solamente por Está las reconocido. reconocidos, La FIP no aprueba nada. No es en, un sí, ámbito legal la FIP. claro, Es un ámbito tributario. en la IGJ está reconocida la sociedad de hecho. La sociedad de hecho, la SRL, la anónima, y bueno, La muchas otras sociedad más de que hecho están no está aprobadas. reconocida en la IGJ, perdona que te discuta Eh, eso. Si querés, lo buscamos y no está, porque la lo voy a IGJ lo que hace es controlar a todas las sociedades que están bajo el régimen de la ley 19.550. Y la los sociedad de hecho no está ahí adentro. ajá. Le digo porque yo trabajé en la FIP, por eso le preguntaba, profesor. No, en AFIP sí. No, La en la FIP FIP no, reconoce. La IGJ, FIP en reconoce. IGJ. No, en IGJ. ¿Trabajaste en la IGJ? Sí, trabajé, Bueno, incluso tuve la ¿hace oportunidad de mucho? armar. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho, hace 10 años Bueno, más o menos. recordá, tratá de hacer memoria, las sociedades de hecho no tienen forma jurídica y la IGJ No, es no tienen forma la jurídica. por eso, la IGJ es la Inspección General de Justicia, si no tiene, Sí. no tiene ámbito sobre sobre la sociedad de hecho, porque no es una sociedad legal. Ujú. ¿Entienden esto, no? Sí, lo comprendo, profesor. ¿Los demás entienden? Sí, profesor. Para que sea una sociedad legal tiene que estar dentro de la 19.550 y tener algún formato de estos que están acá. ¿Sí? Ahora, Sí, profesor. la sociedad de hecho no quiere decir que es trucha. Quiero decir que tiene reconocimiento tributario por la FIP. Nada más. Y si tienen algún problema, la sociedad de hecho responde con los bienes de la empresa, de los dueños, de todos. ¿Ok? Sí, Lo que exacto. el resguardo que tienen este tipo de sociedades es que son de responsabilidad limitada. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Bien. Bueno, función de producción. ¿Cómo funciona la producción? Supongamos que tenemos acá una plantación de soja, ¿sí? No es una plantación de soja, pero bueno, supongamos. Sí, parece que fuera un olivo esto, bueno. Porque, está bien, es un olivo. Supongamos que esta es una plantación de olivo. ¿Qué pasa? Está toda la parte de producción primaria, ¿sí? Donde se genera la materia prima. Esa materia prima se cosecha y se transporta a la planta, ¿sí? En la planta se elabora el producto y una vez que está el producto terminado, ¿sí? Recuerden que ¿qué productos transformaba la planta de producción? ¿Qué productos transformaba? La materia prima y los productos semi-elaborados, ¿sí? Cuando está el producto terminado, que es esta botellita de aceite de oliva, va al canal de distribución.
Y el canal de distribución se encarga de llevarlo a los distintos puntos de venta que posteriormente llegan al consumidor. Esos distintos puntos de venta puede ser un distribuidor en este orden, ¿no? O sea que el distribuidor tiene un tamaño mayor, ¿sí? Y tiene productos, tiene grandes cantidades de productos. Ese distribuidor lo distribuye a los mayoristas y esta es la cadena tradicional, ¿eh? Y los mayoristas los distribuyen a los minoristas, que son los que llegan al consumidor final. Ahora, nuevos formatos de negocios. Ustedes me pueden decir, pero yo conozco mayoristas que venden a consumidor final. Sí, ante la necesidad de aumentar las ventas, se les permitió a los mayoristas vender a consumidor final, pero en la mayoría de los productos, no sé si alguno fue a un mayorista, como que les venden paquetes cerrados, ¿no? No te venden una botella, por ahí te venden un pack de 6. Bueno, el que va a un mayorista es porque quiere hacer alguna diferencia, ¿sí? En su presupuesto. ¿Está? Sí, profesor. Pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Para seguir avanzando, digo. ¿Sigo? Entonces. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Bueno, entramos en lo que es la microeconomía. ¿Sí? Analizamos, ¿se acuerdan? Nosotros analizamos macroeconomía. Ahora entramos en una parte que pertenece a la microeconomía y que son las producciones a corto y a largo plazo. Empecemos con las producciones a corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? El corto plazo es, por ejemplo, un alimento que se tiene que No. elaborar. ¿No? Eso es un vencimiento. Eso es un vencimiento. Esos son productos perecederos que tienen un tiempo limitado de vida. El corto plazo es un periodo de tiempo a lo largo del cual las empresas pueden ajustar la producción combinando los factores productivos, tales como la materia prima y el trabajo. En este corto plazo, los factores fijos como la planta y el equipamiento, las maquinarias, todo eso no se puede ajustar. O sea, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando acá? ¿Un restaurante? No. A ver si entendemos el concepto. ¿Un restaurante? ¿Un restaurante tiene una producción a corto plazo? Yo puedo ajustar lo que es Sí. mano de obra y materia prima. Pero en el corto plazo no puedo ajustar los activos fijos. ¿A qué le llama activos fijos, profesor? O sea que- Activos fijos, por ejemplo, ampliar la planta, comprar mejor tecnología en maquinaria, todo eso me lleva a largo plazo. Entonces, la producción a corto plazo puede modificar materia prima y mano de obra, pero no puede ajustar activos fijos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si estamos hablando de ese tipo de empresas, acá, ¿qué entra a jugar? La eficiencia. Bien. Entonces, volvemos a lo que es la ley de rendimientos decrecientes. También se llaman, lo pueden llegar a encontrar como rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir marginal? El margen de contribución. Es decir, yo en un producto tengo un precio, ¿sí? Qué lástima, yo necesito un pizarrón, pero
a ver si se lo imaginan. Yo tengo un precio y tengo un costo. Lo que va desde el costo hasta el precio es mi margen de contribución. ¿Sí? Entonces, acá en el corto plazo entra a jugar lo que es la ley de rendimientos decrecientes o rendimientos marginales decrecientes que tienen que ver con ese margen de contribución. Entonces, ¿qué es? Es la disminución marginal del incremento del producto o el servicio por unidad. Es decir, si yo mantengo el precio y mi costo aumenta, ¿qué pasa con el margen? Mi margen baja. Baja, disminuye. ¿Sí? ¿Está? Entonces, acá está hablando que es la disminución marginal del incremento del producto o servicio en un proceso productivo conforme se añaden nuevos factores productivos. ¿Un Entonces, ejemplo, profesor? ahí está la frontera de posibilidad de producción. Si yo excedo esa frontera de posibilidad de producción, todo factor productivo que añada a esa frontera de producción Va a ser más caro. va a salir más caro. Y entonces, ¿qué? Va a salir más caro y me va a bajar el margen de contribución y entonces mis rendimientos van a ser decrecientes. Un ejemplo, profesor. ¿Qué quiere decir? Espera. ¿Qué quiere decir que tengo Perdón, profe, rendimientos hay un chico para ser decrecientes? admitido en la clase. Bien, lo que pasa es que me tengo que salir de la pantalla. Un minuto, quiero terminar este concepto. ¿Qué quiere decir que tengo rendimientos decrecientes? Que gano menos. Gano. Sí. Y rendimiento es ganancia. Decreciente gano menos. Baja. Sí. Entonces, ejemplo. Dijimos que esto funciona para ¿qué tipo de empresas? Pequeñas. Industrias. Pequeñas y medianas. Entonces, las pequeñas y medianas que se quieren hacer los agrandados y decir, yo voy a producir más, le voy a vender. Esperá, ¿tenés la maquinaria? ¿Tenés la planta para estoquear? ¿Tenés la mano de obra? ¿Estás preparado? Entonces no. Ejemplo, 2 ejemplos le voy a dar. Uno, creo, si ya lo di, lo vuelvo a dar ahora para que quede grabado acá. El de los jeans. El de los jeans, ¿se acuerdan? Un exportador de jeans. Sí. Le exporta a un mercado y está muy bueno el análisis que hicieron del aceite de soja. No puedo ir a China, por ejemplo, son mucha cantidad. Me van a pedir cantidades grandes y yo no puedo cumplir. Entonces tengo que ser consciente que tengo una frontera de posibilidad de producción y todo lo que añado sobre esa frontera es pérdida. Entonces no me puedo equivocar. Y el otro ejemplo que había dado es el de fabricante de muñecos de peluche para hablar de una pequeñísima empresa, casi una microempresa, ¿sí? Donde podía atender a los pequeños clientes que tenía, pero cuando toma una cadena de estaciones de servicio, yo le explico que, ojo, va a exceder tu frontera, no se lo expliqué así, pero estoy con ustedes que ustedes les puedo hablar en otros términos. Va a exceder tu frontera de posibilidad de producción y todo lo que produzcas por encima de eso va a ser pérdida y te va a ir mal. Le entró por un oído, le salió por el otro, le fue mal. Conclusión, perdió la empresita que tenía. Entonces, ojo con este tema de la ley de rendimientos decrecientes cuando una empresa trabaja con una producción a corto plazo. ¿Me siguen? Sí, profesor. Si alguno necesita alguna explicación un poquito, no quiero que se quede ninguno acá
para poder seguir avanzando. Bueno, productividad. ¿Qué es la productividad? Productividad, ustedes mirando esta placa que tienen acá adelante, ¿me podrían decir qué diferencia hay entre producción y productividad? La producción es lo que se hace en el total del tiempo determinado. La productividad son la cantidad menos los recursos Menos para no. equivaler. ¿No? A ver, acá podemos hacer un paralelo, Diego, entre eficaz y eficiente. Yo puedo producir, soy eficaz. Ahora estoy produciendo bien y no sé si soy eficiente. ¿Se entiende? ¿La Argentina produce? Sí, produce. Sí. Perfecto. ¿Es eficiente? No. Desastre. ¿Sí? Porque tiene que ver, la productividad tiene que ver con lo que decías vos. Dividir la cantidad producida por los recursos empleados. Si esa división me da menos de 1, está mal lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces, conclusión, las que están acá, utilizar los mismos recursos y mejorar el resultado. Reducir los recursos y obtener el mismo resultado. Es decir, menos tiempo, menos costo, igual resultado, soy eficiente. Reducir los recursos y mejorar los resultados. Todas esas posibilidades tengo si puedo tener productividad. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno. Último tema de hoy. Habíamos hablado que hay producciones a corto plazo y producciones a largo plazo. Si yo entro a producciones a largo plazo, ¿sí? Tengo que entrar en un equilibrio competitivo. Sé que voy a tener otros que producen a largo plazo que van a ser competencia mía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las empresas que producen a largo plazo? Tienen la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de los factores que emplean en la producción, incluido el capital. Concepto principal que yo tengo que tener para producir a largo plazo. ¿Quién me dice? Planificación. Planificación. Planificar. ¿Sí? Para poder producir a largo plazo, tengo que planificar. ¿Sí? Y esa planificación quizás excede a mi mandato directivo, por no tomar términos políticos. No importa, no importa. No hay que ser egoísta en este concepto de producir a largo plazo, porque yo me tengo que preparar para los mercados, ¿sí? Porque en este caso sí estoy produciendo con economía de escala. ¿Qué es producir en economía de escala? En cantidades. Producir en grandes cantidades para bajar qué tipo de costos. Fijo. Los costos fijos. Si yo, volviendo a ese concepto que yo tengo el precio y tengo el costo, si yo bajo costos, ¿qué pasa con mis rendimientos? Suben. ¿Crecen o decrecen? Crecen, ¿no? Crecen. Entonces, yo tengo que apuntar a eso. Y entonces, producir a largo plazo quiere decir que yo tengo una visión. ¿Se acuerdan lo que es la visión? Son los objetivos a largo plazo.
Yo tengo una visión, quiero llegar hasta ahí. Para eso tengo que crear las metas, ¿sí? Entonces, como yo planifiqué, digo, bueno, dentro de 20 años quiero ser en Indonesia el tercer exportador de aceite de soja, pero no lo puedo hacer de hoy para el año que viene. Profesor, y en Entonces, este caso la planificación se va modificando en ese tiempo, o sea, mantenerla, porque pueden ir cambiando las cosas. Entonces, yo yo tengo me un puedo objetivo proyectar de acá a principal, 20 años, claro. claro, yo tengo Yo el tengo un objetivo. objetivo principal que quiero ser el tercer exportador de aceite de soja. Hoy no lo soy, de aceite de soja a Indonesia, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es plantearme metas. Dentro de 2 años quiero aumentar mis porcentajes de venta de aceite en Indonesia en un 5%. Supongan que no llego. Ahí tengo que empezar a corregir. ¿Por qué no llegué? ¿Qué es lo que me falló? ¿Qué pasa con la parte? Por ahí tengo una falla en la producción, por ahí tengo una falla en la comercialización. Entonces, las metas me sirven para corregir los desvíos. Pero mi objetivo principal está allá lejos, ¿eh? Lo que me van a hacer las metas es ayudarme a llegar a ese objetivo principal. ¿Te contesté? Perfecto, sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene esta producción a largo plazo? La respuesta a largo plazo de los beneficios a corto plazo es el aumento de la producción y de los beneficios. Eso ya lo hablamos, ¿no? Yo a largo plazo voy aumentando producción y voy aumentando beneficios. Esos beneficios atraen a otros productores. Por eso acá, Diego, entraría esto que ustedes dicen. Que el Estado empiece a fabricar motos eléctricas para incentivar a otros productores también a fabricar motos eléctricas y así planificar un mercado fuerte de producción de motos eléctricas. ¿Se entiende? Sí, Pero profesor. eso no lo puedo hacer a corto plazo. Eso lo tengo que hacer a largo plazo. Exacto. Y por último, un mayor número de productores aumentan la oferta de la industria, lo que disminuye el precio. Esto es libre mercado. A mayor cantidad de oferta, ¿qué pasa con el precio? Aumenta. Baja por la No, demanda. baja, porque tengo más oferentes. Si yo tengo un monopolio, aumenta el precio. Si yo tengo gran cantidad de oferentes, entro en el libre mercado y entonces la demanda tiene distintas opciones, ¿sí? Y si a uno le parece caro, le compra al otro que está más barato, y así. Siempre Pero que no haya un monopolio. si hay un monopolio, no, el precio ahí sería elástico o inelástico. 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 ¿Ven cómo vamos asociando todo? Sí. Bueno, acá terminaríamos esta unidad. ¿Hay preguntas? ¿Tenemos que hacer algún trabajo sobre esta unidad, No, profesor? para esta semana que viene no, pero va a quedar pendiente para la otra semana. Ok. ¿Ok? Porque Sí. yo prometí que esta semana no iba a haber trabajo. Ok. ¿Preguntas? ¿No? No. Bien, entonces vamos a terminar acá con la exposición de hoy.